Y sigamos ahora con la segunda parte del reportaje al doctor Héctor Francisco. Ahora, es un lugar común, pero tenemos que decir que en 1453, con la caída de Constantinopla, se va a producir un revuelo en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Que en definitiva va a desembocar en el descubrimiento de América y la proyección al Atlántico de los castellanos, los portugueses, ¿no? Los leoneses. Eh, y ¿qué cambios crees que pudo o notás que hubo con el cierre de la frontera del camino que nos llevaba a Oriente y se comercializaba, ¿no? Con algo que venía de siglos. Sí, el cambio es que se amplía el mundo. El gran cambio es que no hay una sola ruta. El conocimiento geográfico, por lo menos se intuía, se sabía que la tierra, la famosa tierra era redonda, ¿no? Colón no descubre nada nuevo, es más bien estaba equivocado, pero lo que se descubre es que hay caminos alternativos y que esos caminos son transitables, ¿no? Primero. Y segundo, el gran cambio también es que se descubre todo un mundo que estuvo por miles de años aislado del resto de la humanidad, ¿no? Que es América. Y, o que casi aislado, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, primero estuvieron los vikingos, y bueno, sí, pero esos asentamientos europeos antes de Colón fueron como casi anecdóticos, nunca decantaron en una relación estable. Y el cambio es importantísimo porque los europeos se encuentran ante a ver, vamos a llamarlo así, ante la evidencia de la alteridad absoluta. ¿Qué es la alteridad absoluta? Seres humanos que ven el mundo con categorías diametralmente opuestas a ellos, ¿no? Y ahí aparece la importancia de los derechos naturales, ¿no? Porque, bueno, estos tipos estos americanos nuevos, estas poblaciones descubiertas por los españoles tienen que ser procesadas y entendidas en otro contexto y se empieza a pensar la importancia del derecho de gentes, No, ¿no? Bueno, exacto. bueno, estos, por más que sean muy diferentes a nosotros, son seres humanos, son hombres, y hay una ley, ¿no? Esta idea de que hay una ley pertenece a la humanidad independientemente de las diferencias religiosas, ¿no? Entonces, el derecho de gentes, bueno, mm, que fue tan importante para el derecho indiano, porque, bueno, cómo incorporar a estas poblaciones nuevas al orden político, en este caso español, ¿no? Es un problema esencial del imperio español esto, ¿no? Porque otras formas de colonización, como la inglesa o la portuguesa, no se preocuparon demasiado por integrar a las poblaciones americanas al orden político, ¿no? Evangelizarla, ¿no? El ánimo evangelizador de Claro, la... el ánimo evangelizador, pero además, bueno, o civilizador, que sería su parte más negativa, pero también entenderlos como seres humanos y en sus derechos y sus capacidades, ¿no? En ese sentido, la colonización española, a mí no me gusta hablar en términos de más benéfica o menos benéfica, ¿no? Pero sí es muy diferente a lo que hicieron los ingleses, por ejemplo, en Nueva Los ingleses. Inglaterra, que simplemente se dedicaron a matar indios, ¿no? O sea, donde los veían simplemente eran salvajes y no hubo ningún ánimo de integrarlos a nada. España, en obviamente con obvios errores, este, con mucho horror, si se quiere, si uno le da crédito a la leyenda negra, pero pensó, bueno, ¿cómo los integramos al imperio, ¿no? ¿Cómo los integramos al orden político y los pensamos como seres humanos? Sí, es verdad, es Que verdad. es, que es un poco lo que hace Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Claro. De manera imperfecta, no le puede achacar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, esa defensa de los indios contra los abusos de los encomenderos y eso representa un interés genuino de la corona española por el buen gobierno, ¿no? Después le salió mal, o sea, obviamente que después uno puede pensar que, bueno, hay mil errores, pero en ese sentido
No, España es la única nación europea que se plantea los derechos, los justos títulos que tiene o no en América, ¿no? Y la verdad que es Claro, una cuestión que dura décadas, del más alto fuste, a nivel jurídico, a nivel cristiano, ¿no? Y se trata de justificar, además, este ánimo evangelizador que le había impuesto el Papa, ¿no? Al otorgarle esta posibilidad de sumar tierras a la cristiandad. Pero nosotros vemos que ya después, para... Sí, sí, sí. no, después uno tiene actitudes medio bizarras como los conquistadores leyéndoles cómo el Papa le había conferido al rey de España en perfecto castellano a los pobres pueblos originarios, que el Papa les había entregado al rey de España el derecho a gobernar estas tierras y tenían que someterse, lo cual este, está entre lo trágico, lo bizarro y lo ridículo, pero hay un intento de reflexión ahí acerca de, bueno, ¿por qué tengo el derecho yo a gobernar estas tierras? Las 13 colonias norteamericanas o los portugueses en Brasil no se preguntan eso. Hay un común destino Mientras sangre y manifiesto, fuego. tanto de los Bueno, Estados sí, claro, hay un destino que sí, después los norteamericanos lo tomarán en la gran expansión al oeste, ¿no? El destino manifiesto. Dios nos dio esto y todo lo que se nos oponga, ¡pum!, fuera. Pero hay un momento que comienza a surgir, digamos, un protoestado. Digamos, ya empieza la posterior el descubrimiento de América, incluso con los cismas, Lutero, Enrique VIII, pero empiezan a surgir además una serie de estados, se empieza a haber unificaciones, ¿no? Esto tiene que incidir, me parece, a nivel internacional. ¿Cómo lo ves eso? Mucho, mucho. En el siglo XVII, vos mencionaste la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es vital en el cambio en el pensamiento político, primero porque es coextensiva con la aparición del pensamiento político por fuera del pensamiento religioso. Todos nos imaginamos, ya conocemos la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, ¿no? Maquiavelo es el primero en romper, uno de los primeros en romper, por ahí no es existe estrictamente el primero, pero es el primero que conocemos nosotros y es el más importante, que rompe con lo que se llamaba la teología política. Ya no se piensa el poder político, no se lo legitima en términos teológicos, es decir, la idea de la soberanía divina del poder, sino que es la soberanía del buen gobierno, de la eficacia, ¿no? Pobre Maquiavelo siempre se lo ha pensado como un inmoral político, ¿no? Se lo ha vendido como el fin justifica los medios, que es bastardear un poco las ideas de Maquiavelo, que era un tipo que se pensaba cómo debe ser un buen gobierno. Un buen gobierno tiene que ser eficiente, dice, ¿no? Tiene que ser ante todo un gobierno que asegure el orden. Después, si el rey es muy cristiano o no, es otra historia. Lo mismo piensan los franceses, algunos pensadores franceses, como Jean Baudin, para esta época. Dice, bueno, el rey tiene que estar por encima de todas las facciones, de todos los intereses individuales, y ahí aparece la idea de que el bien común está atado a la voluntad del rey. Y el segundo gran cambio, que vos preguntabas por un gran cambio, es que justamente empieza la diplomacia tal como la conocemos nosotros. Del siglo XVII, los estados absolutos, ¿no? Todos pensamos en Luis XIV cuando hablamos de estados absolutos, genera el sistema de estados modernos. Siglo XVII, después de la paz de Westfalia, en 1630, si no, o 1640 y pico, si no recuerdo mal, crea un sistema político con una diplomacia estable, ¿no? A partir de ahora, cada corte europea va a tener representantes de otras cortes, ¿no? Entonces, la corte del rey de Francia tendrá un embajador alemán, un embajador del emperador alemán, un embajador del rey de España, un embajador del sultán otomano, y que van a empezar a jugar su juego de alianzas políticas que todavía no termina de distinguirse demasiado de las alianzas dinásticas, ¿no? O sea, siguen siendo todavía en el 90% de su tiempo grandes casamenteros. Las alianzas políticas en el mundo europeo del siglo XVII pasa por, bueno, ¿con quién caso al príncipe heredero? ¿No? Entonces se le elige una novia adecuada
en este sentido, la gran función de la diplomacia, todavía en el siglo XVII, XVIII, sigue siendo todavía una diplomacia pensada en los intereses de una familia reinante. Por eso, este énfasis de que el principal objetivo es muchas veces establecer alianzas matrimoniales. Como decía hace un rato, el gran, objetivo de cualquier embajada es negociar una novia, un novio adecuado para el príncipe heredero. Y cuestiones tan básicas como si uno tiene hijos o no y la fertilidad, está muy por encima de cualquier otra consideración política. Aún así, ya en el siglo XVII empieza a haber una serie de cambios importantes porque ya empieza a aparecer esa noción moderna del Estado abstracto que nosotros jugamos. Entonces ya no es tanta esta idea de una política dinástica pensada en la familia reinante, sino también en los intereses de un gobierno o de un Estado o de los sectores sociales de ese Estado, ¿no? O sea, negociar, por ejemplo, cómo el Estado, en algunos casos, ponele, el mejor ejemplo es cómo los recursos, por ejemplo, de Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVII se ponen en función de beneficiar a los comerciantes ingleses por sobre los holandeses, ¿no? Entonces la flota inglesa va a tener como objetivo expulsar de los mares a los holandeses, ¿no? Que habían hasta ese momento medio monopolizado los mares y que habían expulsado en cambio a los portugueses y a los españoles. Entonces ahí aparece sí un Estado que usa la diplomacia, así como usa la guerra, para sostener intereses de un Estado abstracto que ya no es la dinastía reinante, ya no es la familia reinante. Hay como, es un cambio decisivo, muy interesante esta idea de que podemos pensar el Estado como algo abstracto que es todos y nadie a la vez, ¿no? Entonces, a pensar en términos de intereses nacionales. Eso es un cambio importantísimo. Estaba pensando en los holandeses que apelaban a lo sobrenatural, a los fantasmas, allá por el sur de África, con el holandés errante, ¿no? En la palabra de la obra de Wagner. Y Claro. bueno, sí, por favor. No, eso, sí, es así, habría un montón de recursos, ¿no? Y entrar a negociar de nuevo, sobre todo en la expansión colonial, no en la expansión colonial posterior, sino que todavía estamos en cómo negocian, yo que sé, van a la India y tienen que negociar con las autoridades locales, con los reyes de la India, un montón de reyesuelos que aparecen por ahí, y cómo es la negociación diplomática de expulsemos al extranjero, ¿no? De alguna manera, cómo se hace. Surge una Un- cancillería inglesa, surge un estilo de diplomacia de los anglosajones y del Imperio Británico. Los ingleses sí, los ingleses crean el Foreign Office, que es, no sé si los franceses un poco después deben haber tenido una política similar, pero los primeros son los ingleses de pensar en una política diplomática, una política internacional a nivel global para el reino, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para asegurar qué intereses, ¿no? En ese sentido, de nuevo, un buen ejemplo es la conquista de la India, porque necesitan conquistarla en el siglo XVIII y no seguir negociando de igual a igual con los reyes locales. Y porque, bueno, los intereses de la corona, de nuevo, lo interesante, ¿no? La corona es una abstracción, no es ya una. Los intereses de la corona son los intereses de la nación entera. Van surgiendo pasando los siglos, ¿no? Ya finalmente se terminan consolidando las naciones europeas, ¿no? Y en América, dando un tranco largo, se produce el fenómeno de emancipación, ¿no?
Y el primer intento, por ejemplo, el 28 de mayo se celebra el Día de Protocolo y Ceremonial, ¿no? ¿Por qué? Porque Moreno en 1810, el 28 de mayo, ya había pedido una serie de instrucciones respecto a las relaciones, aspectos vinculados a relaciones internacionales, ¿no? Era un tema capital para las incipientes naciones o protonaciones que surgían de este lado del océano, ¿no? Sí, bueno, en el caso de las, las repúblicas recién nacidas, repúblicas latinoamericanas nacidas de la desintegración del Imperio Español, la búsqueda del reconocimiento internacional empieza muy temprano. Recordaba la famosa anécdota que el primer estado que nos reconoce es el Reino de Hawái, ¿no? Con Hipólito Bouillard, si no me Exactamente. equivoco. Con el Eh, corsario, sí, sí. el corsario. Y en ese sentido, bueno, la búsqueda de entendimientos con Inglaterra, con el Reino de Brasil y Portugal, El tiene mucho que rompimiento de ver con, relaciones con la Santa Sede, por ejemplo, automático, claro, que se va a que se establecer van mucho tiempo después, ¿eh? hasta después de 1853, no se establece, va a haber como un largo impas que siempre se reconoce, por ejemplo, al rosismo como un espíritu conservador y muy católico, pero nunca restableció este, relaciones con la Santa Sede, por más que probablemente haya querido, pero en ese sentido la búsqueda del reconocimiento de un Estado que además la Santa Sede, que además tiene mucha incidencia a nivel local, fue muy importante y no se restablecen hasta muy tardíamente. Y todo el sistema episcopal de la organización eclesiástica en Argentina va a quedar prácticamente desarticulado entre 1810 y 1820, ¿no? Porque van desapareciendo los obispos, no hay clero, básicamente. Yo planteo la siguiente hipótesis. En el caso nuestro, puntualmente en las provincias, ¿no? de Unida del Río de la Plata, se produce un aletargamiento en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿no? básicamente diplomáticas, consulares, porque se demora la unificación. Yo planteo siempre que, bueno, en 1860 finalmente tenemos a una Buenos Aires incorporada, ¿no? en sus propios términos, y una constitución, ¿no? La de 1853, para recién ahí comenzar a tener relaciones serias, para que te puedan tomar seriamente en el extranjero, ¿no? Y eso, bueno, de alguna manera nos marcó, ¿no? Porque pensemos que los Estados Unidos se independizan en 1776 y no pasan 10 años y ya tienen la Constitución, ¿no? La Constitución de Filadelfia. Cosa que a nosotros, y tienen esas 13 colonias unificadas y avanzan en ese destino manifiesto hacia el oeste, ¿no? Eh, Cosa que a nosotros la verdad que nos costó sangre, las famosas luchas intestinas y la anarquía del año 20, que le dicen los autores tradicionales, ¿no? Que comienzan con el problema de las provincias y la situación de los pactos, ¿no? Los pactos interprovinciales para, de alguna manera, mantener alguna paz, ¿no? Alguna representación internacional también. Sí, el tema interesante ahí es, primero, que entre 1810 y 1820, que hubo un intento de un Estado unificado que fracasa, el proyecto unitario, claro, eh, no pudo lograr justamente una inserción a nivel internacional por falta de recursos y de reconocimiento. O sea, básicamente nadie daba el paso para reconocer a las repúblicas latinoamericanas en ese sentido. Lo interesante es que entre 1820 y 1853 hay una teórica delegación de las provincias en la provincia de Buenos Aires de la representación diplomática que se da en términos muy informales. Habrá algún representante local de la provincia de Buenos Aires ante algún gobierno, uno o dos importantes, ¿no? Que tienen que ver con una cuestión muy, pero muy informal de alguien que sea la voz de los intereses yo diría más de Buenos Aires que de la Confederación. Y en 1853 empieza el impulso modernizador. Lo que hay es justamente
en un montón de aspectos, ¿no? Militar, educativo, sanitario. Bueno, estaba todo por hacer. Hay una especie de locura por, sincera locura por modernizar la Argentina, y uno de ellos es un sistema diplomático acorde a las expectativas del sistema internacional. Entonces empieza a necesitarse, bueno, que haya un representante argentino ante los gobiernos, por lo menos los más importantes, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Brasil y, bueno, alguno que otro más, pero que sea una representación diplomática. Y de nuevo, ¿cómo se construye eso? A partir de la copia de lo que hacen los europeos. Y en este caso, tal vez el modelo francés de diplomacia haya sido el más, el más potente, por lo menos para la Argentina, ¿no? Pero bueno, eso tiene mucho que ver con la búsqueda de europeizar, que era el, Era el norte el civilizador. norte, era la manera de modernizar era copiar lo que hacían los europeos. Entonces, lo que van a buscar son modelos europeos que les sirvan para insertarse en el orden internacional. Sí, a mí me parece interesante dejar por acá, porque ya cuando entramos en el siglo XX, ya entramos en un sistema más moderno, ¿no? Que se vinculan a algo más propio de lo que nosotros entendemos por embajadas, por consulados, por relaciones internacionales, por el derecho internacional, con la Liga de Naciones, con la ONU, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Por eso me parece interesante dejar por acá esta charla que hemos tenido, la verdad muy amena, Héctor, como siempre. Eh, Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias por tus palabras. No, gracias Roberto por la invitación, y sabes que a tus órdenes.